¿Alguna vez viviste una película tan intensamente que te hiciera sentir que lo que estabas viendo en la pantalla era real? Pues justamente eso le pasó a millones de personas que vieron esta película. ¿Sabías que este filme impulsó todo un subgénero de terror durante más de una década? Además de que para realizar una filmación exitosa utilizaron la experiencia de un sargento de las Fuerzas Especiales del Ejército. Hoy te voy a platicar sobre el proyecto de la Bruja de Blair. Hola, yo soy Diego y esto es nuestro ciclo de terror en Cine Club Matiné. El proyecto de la Bruja de Blair, o La Bruja de Blair, es una película de terror que se estrenó en el Festival de Sundance el 23 de enero de 1999, con un presupuesto inicial reportado de $25,000 que ascendió hasta los $600,000 una vez que se realizaron los trabajos de postproducción. La película recaudó casi $250 millones en todo el mundo, siendo el top 10 de recaudación en Estados Unidos y el top 14 mundial de ese año. Dirigida, escrita y editada por Dan Myrick y Eduardo Sánchez, cuenta la historia de tres jóvenes que desaparecen después de adentrarse en el bosque, a investigar la leyenda de la Bruja de Blair para un documental. El material encontrado en las cámaras que estos jóvenes llevaban es lo que vemos en la película. Y antes de que te quejes, esto no es ningún spoiler, literalmente es la primera imagen de la película después del título. Pero pasemos a la historia de la película como tal. Dan y Ed eran unos jóvenes salidos de la escuela de cine de la Universidad de Florida Central, inspirados por programas de televisión como In Search of y Cops. Querían realizar un filme de terror que cumpliera su cometido de espantar a las audiencias. Habiendo discutido antes sobre películas de terror, Ed y Dan se habían percatado de que las películas que les habían causado verdadero temor habían salido cuando ellos eran niños, y que en algún sentido estas películas que les habían causado verdadero temor les habían dejado un sentimiento de realismo, un sentimiento de que o lo que acababan de ver era real o era algo que podría pasarles a ellos, un sentimiento que querían replicar con una buena película. Para Dan, las películas en esos años estaban utilizando la sátira y el humor para revitalizar un género que se había vuelto repetitivo y predecible, posiblemente refiriéndose a películas como Scream. Bajo estos ideales, Ed y Dan se sentaron a pensar en historias de terror, como las que contarían en un campamento frente a una fogata, hasta que llegaron a la idea de una leyenda con 200 años de antigüedad, la cual despertaría la curiosidad en un par de jóvenes estudiantes de cine como alguna vez lo fueron ellos. Una vez con esta idea en sus cabezas, Ed y Dan contactaron a otro de sus compañeros de la escuela de cine, Greg Hale, para que fuera su productor, y como en toda película independiente, el primer gran desafío para los tres, conseguir los fondos para financiar la grabación. Buscaron a todo tipo de dentistas, profesores y doctores, cualquier persona que tuviera algo de efectivo, y les presentaron un video en el que le hicieron creer a sus inversionistas una gran historia. Supuestamente, las familias de los jóvenes desaparecidos los habían contactado para revisar el material fílmico, encontrado en una cabaña un año después de la desaparición de sus hijos, y que les había sido entregado por parte de la policía. Con todos sus esfuerzos, lograron recaudar la cantidad de $25,000 entre un par de inversionistas y sus propias tarjetas de crédito. Al mismo tiempo en que buscaban financiamiento, se pusieron a buscar actores que tuvieran pocos o nulos créditos y que tuvieran más experiencia en la improvisación, ya que esta les iba a ser esencial en esta película en particular. El primero en ser casteado fue Joshua Leonard, casi un año después escogieron a Heather Donahue y finalmente Michael C. Williams se llevó el último papel. Les dieron a estos actores un curso rápido de cómo funcionaban las cámaras, ya que ellos mismos serían los que se grabarían en lugar de tener un equipo de filmación detrás de ellos. No se les dio ningún guión y ninguno de ellos sabía cómo acabaría la película ni qué le pasaría a sus personajes. Para mantener el realismo de la película, los personajes de la historia tienen el mismo nombre que de sus actores: Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams. Greg Hale, quien había servido como sargento en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, fue quien ideó gran parte de la logística de lo que sería la filmación en el bosque, gracias a su experiencia durante su entrenamiento de supervivencia. Durante 8 días, la dinámica de la filmación funcionó esencialmente así. Heather, Josh y Mike recibieron equipo para filmar, acampar y comida. Además, los productores les dieron una radio y un GPS. El GPS iba cargado con el mapa y con puntos de referencia que los llevarían a través de una especie de pista de obstáculos durante varios días. En ningún momento serían contactados directamente para desarrollar la historia. Toda la información necesaria la irían encontrando y ellos mismos improvisarían las escenas. La radio debía de ser utilizada únicamente en caso de alguna emergencia. Al llegar a cada punto de referencia, se encontraban con algún sitio diseñado para ellos o con una caja. Y dentro de esa caja venían baterías para las cámaras y equipo, cintas y rollos de filme para las cámaras y contenedores de filme marcados con el nombre de cada uno. Dentro de cada contenedor venían direcciones específicas para los personajes. Josh quiere ir al este, Michael quiere ir al sur, Heather reacciona a lo que ellos digan con duda, enojo, ninguno de los actores compartía con los demás sus notas y así iban creando y desarrollando el conflicto dentro de la historia.
Al final del día, los actores dejaban todo el material grabado dentro de las mismas cajas que encontraron. Los directores tomaban ese material y se regresaban al pueblo a revisar lo que había transcurrido. Al otro día, en el siguiente punto de referencia, los productores dejaban en otra caja rollos, cintas y baterías nuevas y nuevas notas a partir del material del día anterior. Este método de filmación era algo completamente nuevo y experimental, algo que nunca antes se había intentado en otro tipo de producción de terror o de cualquier película, y el resultado fue algo increíble que quedó grabado para toda la historia del cine. Las situaciones a las que estuvieron expuestos los actores gracias a la producción o situaciones que improvisaron ellos mismos dieron la apariencia de realismo extremo, que una vez dentro de las salas llevaron a miles de personas a creer que lo que estaban viendo realmente le había ocurrido a estas personas en la vida real. Pero para lograr este efecto quedaba todavía un largo camino por recorrer una vez terminada la filmación. Con las 20 horas de material inédito que tenían entre sus manos, la edición de la película se complicó a tal punto que les tomó más de un año poder editarla en una película que fuera aceptable para el público. Uno de sus primeros cortes duraba más de 2 horas y media y fue un fracaso cuando la presentaron en una pequeña sala en Nueva York. Durante ese año, Eduardo Sánchez construyó un sitio web en 1998 con información del caso. Incluía los detalles de las desapariciones, información biográfica, fotos infantiles de los 3 actores, entrevistas a los familiares, a la policía local, evidencia del caso, además de una cronología de la mitología de la bruja de Blair. Este sitio empezó a generar interés en internautas, se generó todo un foro para que personas pudieran discutir acerca de los hechos de la historia, y los usuarios sabían que venía una película detrás de este caso, y estaban ansiosos por ir a verla. Para cuando llegaron al Festival de Sundance, ya se había desarrollado una anticipación alrededor de la película, y durante todo este tiempo, Ed, Dan y Greg seguían jugando con la temática del realismo, repartiendo volantes de personas desaparecidas con las caras de Heather, Josh y Mike a los asistentes del festival. Una vez terminada la función de medianoche, Artisan Entertainment les hizo una oferta de $1 millón por los derechos internacionales de la bruja de Blair. Para ese entonces fue la oferta más grande y rápida que alguna vez se haya visto en el Festival de Sundance. En Artisan habían quedado impresionados con la campaña de realismo que habían estado desarrollando Ed, Dan y Greg, y querían continuar y construir aún más confusión sobre el caso de camino a un lanzamiento global, creando lo que podría ser una de las primeras campañas digitales virales de una película en la historia. Se preparó un especial de televisión como un preludio promocional, un reportaje falso en el que se relata toda la leyenda de la bruja de Blair, así como entrevistas falsas realizadas al profesor de los estudiantes, a sus familiares, policías, historiadores, arqueólogos, profesionales de ocultismo y residentes del pueblo de donde sale la leyenda, además de cortes de cadenas de noticias falsos que reportaban avances en el caso de las desapariciones y, por supuesto, adelantos del material de la misma película. La película estaba lista para un lanzamiento limitado el 30 de julio de 1999 y la distribuidora tomó la decisión de dejar a los 3 actores fuera del tour de prensa. No harían entrevistas a ningún medio ni harían apariciones especiales en programas de televisión como era lo habitual. Así alimentarían la farsa de que estas personas realmente desaparecieron. Gracias a esto, después del estreno, familiares de Heather, Josh y Mike recibían llamadas, cartas y tarjetas expresando el pésame por la desaparición de los 3 jóvenes, ya que por fin les permitieron hacer ruedas de prensa y promocionar la película. Tanto Heather como Joshua y Michael llegaron a ser acusados de ser actores tratando de reemplazar a las personas que realmente habían desaparecido. Personas estaban tan involucradas en la historia y el caso que la experiencia era similar a la de ver un documental sobre crimen real. Por fin se había alcanzado el realismo que Dan y Ed deseaban con su película, y cerraron ese siglo con una de las películas más icónicas e influyentes en la historia del terror y del cine en general, resaltando el hecho de que con esta película no hubo necesidad de utilizar música o ruidos repentinos para asustar a la audiencia, era simplemente terror. La recepción crítica estuvo variada, pero la recaudación en taquillas abrió la oportunidad para realizar secuelas. En el 2000 se estrenó Book of Shadows, Blair Witch 2, saliéndose completamente del formato del found footage, fue mal recibida en críticas y arruinó la esperanza de una tercera entrega. En 2016 se lanzó un segundo intento de secuela que elimina todo lo ocurrido en Book of Shadows del canon. Le fue medianamente bien en taquillas, pero bastante mal en críticas. En el 2022 se reportó un reboot de la franquicia y en abril de 2024 se anunció una nueva película producida por Blumhouse, casa productora responsable de películas como Actividad Paranormal y La Purga. Datos oficiales de la trama no se han pronunciado hasta este momento, más que será una reintroducción de este clásico del horror para una nueva generación. El proyecto de La Bruja de Blair es una película que se convirtió en un referente al found footage e impulsó el formato como un subgénero dentro del terror. ¿Qué es el found footage? Found footage, o metraje encontrado, es una técnica de grabación que consiste en contar una historia en la perspectiva de primera persona, quitando totalmente el aspecto de la cámara omnisciente, que está presente en todos lados, en todo momento. Lo que ve el personaje con la cámara es lo que vemos nosotros, lo cual crea muchas limitantes pero también un gran número de oportunidades creativas para el cineasta. Un precedente de esta técnica se encuentra en la literatura, y son las novelas epistolares como Drácula y Frankenstein, en las que las historias se cuentan a través de diarios o cartas escritas por los personajes, presentadas a manera de archivo o descubrimiento. La diferencia del found footage con un mockumentary o falso documental es que este tipo de películas consisten en imágenes presentadas
presentadas como un material inédito. La primera película en la historia grabada bajo este formato fue The Connection, estrenada en 1961, dirigida por Shirley Clarke, basada en una obra de teatro del mismo nombre. En los años que le siguieron, este formato no significó más que un experimento, y durante los 80s y 90s se dieron apenas unas 12 películas de found footage. En 1999, y con el estreno de La Bruja de Blair, el formato dio un boom en la industria, y durante las siguientes décadas se lanzaron casi 200 películas grabadas con la técnica, entre ellas REC, Actividad Paranormal, VHS, Unfriended y Cloverfield. Gracias a la manera en la cual se cuentan las historias, el found footage se ha encontrado mejor representado en el terror, pero otras películas como Proyecto X han demostrado el potencial que tienen otros géneros como la comedia, pero el hecho de que todas estas películas hayan existido se debe en gran parte al éxito que tuvo La Bruja de Blair en primer lugar. Y no solo películas de found footage, el fenómeno de La Bruja de Blair ayudó a dar un respiro al cine independiente de terror y dio una sensación de prosperidad para ver más películas de bajo presupuesto. Cineastas vieron la oportunidad de utilizar el internet como una herramienta para promocionar sus propias películas, y este se convirtió en todo un caso de estudio para las siguientes décadas sobre el marketing de películas. Esta película le enseñó a millones de personas que el no tener acceso a millones de dólares o equipo profesional no significa que no puedas hacer una gran película, y esa enseñanza todavía es válida hoy en día. Ed y Dan tenían contempladas las limitantes que representaban el cine independiente y el found footage, y decidieron utilizarlas a su favor como fortalezas y herramientas. A ti, ¿qué te está limitando el día de hoy? Pero cuéntame, ¿qué te pareció la película la primera vez que la viste? ¿Y qué otras películas de found footage te han gustado? Déjame tu opinión, duda o comentario aquí abajo y te leo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para saber cuándo se sube el próximo. Esto fue el ciclo de terror de Cine Club Matiné. Nos vemos en la próxima historia.